Y Juli comiendo cacahuetes así de buena mañana. Pues no es que nos vayamos a tomar el aperitivo, es que hoy, como les ha contado antes Alfonso, vamos a hablar de la procedencia de los cacahuetes. No de la procedencia de dónde vienen, sino de dónde salen. Aquí tengo uno, de hecho. Ahí tenemos uno, Julia. Sabes que todas las cosas curiosas nos gusta enseñárselas a nuestros espectadores. Y como tal, hoy nos hemos decantado por el cacahuete, por la curiosidad que esconde detrás de su cultivo. Exacto, es decir, que si ustedes quieren tomar cacahuete los domingos en su casa, estén atentos a la sección de hoy. Seguro que muchos los comemos, Julia, pero no sabemos de dónde sale el cacahuete. Claro. ¿Lo has visto, Silvia? Que está aquí, mira qué chiquitico y qué bonito. Aquí abierto. Pues, este no me lo puedo comer, ¿no? No, eso no, este Julia. No. Detrás de la curiosidad que esconde el cacahuete, Julia, es que normalmente si nos preguntamos de dónde sale el cacahuete, todos nos vamos a ir a pensar de un árbol, etcétera. Pero el cacahuete es un cultivo que sale debajo del suelo, por lo tanto es como un tubérculo, es decir, recogemos esos cacahuetes bajo tierra. A eso se le suma otra curiosidad, Julia, que es cuando las flores están polinizadas, ¿vale? En la flor aparece una especie de tallito que empuja la flor hacia el suelo. Esa flor se entierra para dar lugar al fruto de cacahuete. A ver, pero yo, por ejemplo, imagínate que soy tu vecina, ¿no? Y te digo, hola Ángel, buenas tardes, buenos días. ¿Me das un esqueje de cacahuete? Claro, pues yo te diría, ahí le tienes en la mano. Y me llevo esto. Ahí. Con los dos cacahuetes. Por lo que queremos enseñar eso, Julia, es porque ese es el proceso después de haber cogido un semillero y haber plantado nuestro cacahuete. Unos 2 centímetros en el semillero. Exactamente. El cacahuete que ustedes se comen, el que se comen... El cacahuete, Julia, importante... El chichi, ¿qué decimos? Pero importante decir esto, Julia, no nos sirve el cacahuete tostado. Tiene que ser cacahuete natural, es decir, lo podemos encontrar en las tiendas de animales que se utilizan pues para loros, para monos, etcétera. Ese es el cacahuete que nos va a germinar. Porque el tostado no le gusta la planta de cacahuete porque no te gustan los cacahuetes. Porque el tostado tiene una alteración genética que va a hacer que no germine bien o no germine. Muchísimo. Por lo tanto, siempre tiene que ser natural. Vale. Y lo curioso es eso, Julia, que normalmente asociamos el cacahuete a un árbol colgando, etcétera, pero es en el suelo. Entonces, me cojo mi cacahuete que me he comido. Cogemos el cacahuete, lo metemos en un semillero, unos 2 centímetros. 2 centímetros. Venga, 2 centímetros. Lo tapamos. Tapamos la semillita. Meteríamos un chichi en cada uno. Uno o dos. Podemos poner 1 o 2. Regamos, Julia, y esperamos 8 o 10 días con una temperatura constante porque el cacahuete es de clima cálido, por lo tanto necesita una temperatura constante. A los 8 o 10 días germina. ¿Cuándo debemos hacer la plantación del cacahuete? Que preguntan por el control que de los cacahuetes, evidentemente, los que no están tostaetes ni con sal, no vayan a comerse ustedes los que le dan en el bar, echan una servilleta y los ponen ahí en el semillero, ¿no? No, siempre tienen que ser cacahuetes naturales. Exacto, no nos valen los tostados. Al ser de clima cálido, Julia, tenemos que tener una temperatura constante para germinar. Temperatura constante, eso quiere decir que hagamos una especie de invernadero. Pues hacemos una especie de invernadero, Julia, para mantener unos 20-25 graditos. Muy ¿vale? Bien. Con esa temperatura, a los 8 o 10 días, nos va a germinar nuestro cacahuete, que va a germinar como lo estamos viendo aquí. Si te das cuenta, mira. 8 o 10 días se abre el cacahuete se ha abierto una parte del cacahuete por aquí y otra por ahí. Y ha germinado en el centro. Muy bien. Lo vemos ahí, en las dos partes. Aquí tenemos el elemento que permite saber que ha germinado el cacahuete. ¿Ahora qué haríamos? Ahí, Julia, pues luego, posteriormente, eso lo vamos a plantar en nuestro suelo. En nuestro suelo. Como vemos que hemos plantado me voy a la cacahuete. huerta y cogemos el escabillo. ¿Es esto un escabillo, no? Sí, con eso te valdría para hacer un agujerito, un pequeño agujerito. Cojo. Es que yo he hecho muchas cosas de huerta, que me pasaba mi vida de reportera en todas las huertas de Castilla-La Mancha. Y ahora lo entierro. Ahí, perfectamente. Julia, la plantación... ¿Dejo fuera el chichi? No, sí, así está perfecto, Julia, perfecto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cuando vamos a hacer la plantación de cacahuete tenemos que dejar una separación entre planta y planta de unos 30 centímetros. O sea que eso lo he hecho mal. Y en surcos sí. Porque dejamos un poco espacio. Aquí es que tampoco tenemos un huerto grande para poderlo hacer bien. Pero bueno, está bien plantado. Y entre surcos debemos dejar unos 40 centímetros. Altura que alcanza el cacahuete, pues entre 40 y unos 70 centímetros. Depende de variedad. De alto, ¿eh? Unos 70 centímetros, sí. A la hora de recolección, vale, pues la recolección del cacahuete nos lo va a marcar el estado de la planta. Es decir,
Y luego de cacahuete van a salir, o sea, de la planta. De la planta, ahora lo decimos, va a determinar el estado de la planta, es decir, a los de 4 a 5 meses vamos a ver cómo nuestra planta amarillea y empieza a secarse O en sea que otoño. si los plantamos, por ejemplo, ahora... Lo suyo es plantarlo, Julia, esperarnos un poquito hacia el mes? mes de últimos de marzo, abril, que tengamos una temperatura... Abril, mayo, junio, julio, agosto. En septiembre tenemos cacahuetes. septiembre por ahí tenemos cacahuetes, ¿vale? Cuando vayamos a sacarlo esos cacahuetes, siempre vamos a ver que la planta se deteriora, es decir, amarillea y se seca. Por lo tanto, nos está marcando esa época ideal para la recolección de ¿Y de dicha cada planta. planta cuántos cacahuetes salen? No se puede calcular, pero salen bastantes. Los vamos a ver enterrados entre unos 3 o 10 centímetros. Luego, ¿qué hacemos, Julia? Una semana antes dejamos de regar para extraer la planta. Sí. A los 2 días, o sea, a la semana dejamos de regar, extraemos la planta y al extraer la planta vamos a ver todos los cacahuetes colgando en nuestras raíces. Qué bonito. Lo dejamos secar 2 días. Que es complicado, no es complicado, yo lo estoy entendiendo muy bien. Es fácil, Julia, y a la vez es súper curioso y gratificante. A mí me encanta. Sobre todo lo recomiendo para los peques. Y yo que soy también. súper cacahuetera me encanta y además... También para los peques, Julia, para que vayan, que sepan que un vayan poco, familiarizándose que sepan con- un me poco de parece dónde salen las frutas, dónde, Yo con dónde las gemelas aparece. me vas a dar una queja de estas que nos van a poner a plantar Y sobre todo lo que hemos comentado antes, lo de la flor. Cuando poliniza, echa una especie de tallito que empuja su misma flor para el suelo para enterrarla Sí. y de ahí dar lugar a el cacahuete. Qué curioso. De Ya has hecho, visto. pertenecen al grupo, Julia, de las leguminosas. De las leguminosas como las Claro, lentejas y todo ahí, eso. claro. Que lo que hacen ustedes es que cogen el chichi, lo siembran en el semillero, a los 10 o 12 días les sale la planteja, lo ponen en su huerta, unos 30 centímetros separados una de otra. Ahí. En un lugar cálido, que hagan una especie de invernadero. Siempre, y en 6 meses, con riegos. Siempre recordando que los riegos en la primera etapa deben ser más abundantes Exacto. y luego posteriormente los vamos reduciendo. En 6 meses vamos a ver cómo poco a poco empieza a brotar esa flor y va saliendo. Mira, el Julia, cacahuete. Yo me he enterado. como curiosidad, aunque nos diese 3 cacahuetes, solo por el hecho Es de la maravilloso. curiosidad de ver de dónde salen los cacahuetes, ya Exacto. no vale la Me pena. parece muy curioso. Ángel, muchas gracias. Bueno, vamos a atender las llamadas. Tenemos a nuestra amiga Isabel desde Valdepeñas. Dice que a qué distancia tiene que plantar ella los árboles frutales unos de otros para que no se molesten. Vale, pues Julia, vamos a decirle unos 6 metritos uno de otro, entre 6 y 8 metros. Porque hay que recordar que el árbol frutal luego le vamos a abrir la copa para airearla, por lo tanto necesita ese espacio para tener una buena aireación y poder hacer esas podas de abrir bien el árbol. O sea que hemos dicho que entre 6 y 8, 6 y 8 metritos. Unos 6 metritos vale. Un experto nos llama desde Manzanares, José, Ciudad Real, y dice, ¿se podría elaborar un insecticida con ortiga? Sí, claro. ¿Cómo se Además hace? funciona ¿Cómo? muy bien, Julia. Cogemos unos 100 gramitos de ortigas en 1 litrito de agua más o menos, medio litrito. Muy bien. Dejamos macerar esas ortigas y una vez maceradas podemos directamente pulverizar la planta y nos sirve muy bien como insecticida. Ya lo hemos hecho aquí. Ya lo el hemos hecho extracto aquí de y una ortigas. sopica de ortigas que rica está, ¿eh? Sí, Ya la también, primera vez que la también probé se no me utiliza, pensaba sí. que fuera esta rica y se la recomiendo. Deliciosa. Más preguntas. Tenemos una que nos llega por WhatsApp y que nos envía nuestra amiga Mari. De buenos días, ¿qué le pasa a mi oreja de elefante? Vale, pues ahí, Julia, tenemos que valorar y controlar 2 motivos. Uno, el aspecto del abono. Nos está pidiendo un abonado. Normalmente las manchas esas que vemos amarillas es por falta de potasa, pero también tenemos que controlar esas manchas negras que aparecen. Por lo tanto, vamos a tratar con un fungicida polivalente, hacemos tratamiento de intervalo de 15 días y le hacemos un abonado específico para plantas verdes. Pilar nos llama desde Sonseca, en Toledo, y ella tiene una que tiene, director, a una azalea. ¿La coloca al sol? La ¿O a azalea, la sombra? dentro del grupo de las acidófilas, Julia, la vamos a poner en semisombra o en sombra, siempre intentando evitar las horas centrales del día, que son las que más nos dañan a esas plantas de sombra. Pues cuidaico, entonces con el sol. Nos llama nuestra amiga Prado, desde Ciudad Real. Y ella tiene sus flores bajo. Felicidades, felicidades. Eso, por tener la felicidades. flor. La tiene con sus hojas. La poda, no la poda, para que no se le estropee. Podarla, Julia, nos vamos a esperar al mes de junio, Esperamos ¿vale? un poquito. Para podarla. Lo único que sí que seguimos abonando, seguimos controlando esos riegos y sobre todo darle la enhorabuena, porque si la mantiene viva todavía es para darle la enhorabuena. Felicidades de verdad, Prado. Rafaela, que nos llama de la Puebla de Almoradiel, en Toledo. Resulta que ella tiene una planta carnívora.
Dice, me gustaría a mí preguntarle a Ángel si es buena para los mosquitos en verano. Sí, claro. La Sí. planta carnívora siempre es una alternativa, Julia, que ya también las hemos presentado aquí, para combatir a esos mosquitos. Por lo tanto, si tenemos un huequecito en casa que queramos poner una planta carnívora, la colocamos ahí y nos va a ayudar a comerse esos mosquitos. Muy bien, una foto de WhatsApp, a ver quién nos la envía, ahí la tenemos. Nos pregunta nuestra amiga María Ángeles, dice, hola, me gustaría saber si este cactus de Navidad necesita luz directa. Necesita luz directa, Julia. De hecho, uno de los sitios donde se encuentra mejor es en un porchecito, que siempre Oye, nos es gusta muy de ese porches. porchecito. Pues en el porchecito tiene esa luz natural y aparte le quitamos de ese frío que es lo que teme un poco del invierno. Por lo tanto, planta perfecta para tener en ese porchecito y que nos cuele con esas bonitas flores. Pues muy re bien. Pilar, desde Mora, en Toledo, ella tiene una alegría con las hojas blanquecinas. Vale, las hojas blanquecinas es del temido oidio, se nos apodera de nuestra hoja, debemos de tratar con un fungicida específico para el oidio o utilizar azufre, que también nos sirve como fungicida para combatir ese oidio. Hay que hacerlo rápido, Julia, para que no se nos asiente en más hojas de nuestra planta. Hay que hacerlo muy rápido porque si no, no tenemos solución. Resulta que tenemos otro WhatsApp, pero no tiene foto, tiene pregunta. Pero tú, como lo sabes tú, te lo imaginas. A ver, ¿qué tipo de tierra necesita la mimosa? Vale, la mimosa, Julia, no es exigente en cuanto al suelo, por lo tanto podemos utilizar un sustrato universal y el sustrato universal nos sirve para hacer la plantación de la mimosa. No es una planta exigente en cuanto a acidez del suelo, etcétera. Pues ya lo tenemos resuelto y ya saben ustedes a plantar cacahuetes y a disfrutar de la sobremesa los domingos. Muchas Muy bien, gracias, gracias, Ángela Julia, Agudo Medina. gracias a vosotros. Gracias por traernos tantas cosas Gracias a novedosas vosotros. a esta sección. Continuamos.